Iniciamos con nuestro seminario, iniciamos con nuestro seminario del día de hoy. Nos acompaña en esta ocasión la doctora Fabiola Castorena Torres. Ella es química farmacéutica bióloga, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. Cursó la maestría y el doctorado en toxicología en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Sinvesta. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La doctora Castorena es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 2 y pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias. Su labor en la investigación se centra en el estudio de blancos terapéuticos y biomarcadores en medicina translacional y su aplicación en los primeros años de vida. En los últimos años ha participado en proyectos relacionados con la adversidad temprana y su impacto en grupos vulnerables, principalmente en la primera infancia. Damos la bienvenida a la doctora Castorena. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Peñuelas, y gracias a todos por asistir y acompañarnos esta mañana. Déjenme ver. Ok, el contenido de la presentación, básicamente les voy a hablar de los aspectos generales de lo que son las experiencias adversas de la infancia, cómo éstas impactan a la salud en la edad adulta y de qué forma el estrés se regula en nuestro sistema de forma aguda y crónica. Y cómo es que se miden estas experiencias adversas. Además, les voy a presentar algunos resultados de los estudios de adversidad en adultos, el estudio nacional, y de una cohorte de niños en donde además medimos biomarcadores biológicos. Para iniciar, las experiencias adversas de la infancia son todos aquellos eventos ocurridos antes de los 18 años y que pueden aumentar el riesgo de diversas enfermedades en la edad adulta. Estas se vienen utilizando y estudiando desde 1998 y a la fecha se sabe que son acumulativas y que aumentan el riesgo de distintas enfermedades. A dosis alta, las experiencias adversas, que de aquí en adelante les voy a llamar ACEs por sus siglas en inglés, están involucradas en o afectan el desarrollo del cerebro en los niños, el sistema inmune, el sistema nervioso y además se ha visto que se generan o se asocian con cambios epigenéticos en el ADN mitocondrial. Personas que han estado expuestas por largos periodos de tiempo a experiencias adversas, pues tienen un mayor riesgo de padecer enfermedades cardíacas, cáncer y también disminuir hasta por 20 años su esperanza de vida. Pero, ¿qué son las experiencias y cómo se han clasificado? En los adultos, las experiencias adversas se clasifican como violencia, diferentes tipos de violencia, violencia física, violencia sexual y maltrato emocional. Negligencia, también hay diferentes tipos de negligencia, desde lo que es descuido físico o negligencia emocional. Puede ser también violencia doméstica, muerte de alguno de los padres o abandono por divorcio o separación, vivir con alguna persona que tiene una enfermedad mental, también tener familiares con adicciones o algún familiar que esté encarcelado. En el mundo, los países que más han evaluado las experiencias adversas se encuentran en Norteamérica, principalmente Estados Unidos y Canadá. Países como Inglaterra, Alemania, Francia, Dinamarca, también han hecho esfuerzos para evaluar estas experiencias, sobre todo asociarlo con el impacto a la salud por el costo que generan los servicios de salud en algunas regiones. En países como Asia y Latinoamérica, perdón, en continentes como Asia y Latinoamérica, pues se han hecho pocos esfuerzos al respecto. En Latinoamérica, Chile es uno de los pioneros en evaluar este tipo de eventos, pero actualmente Colombia ya tiene una encuesta nacional y México, afortunadamente, a partir de este proyecto que estamos desarrollando en el Tecnológico de Monterrey, pues ya tenemos una encuesta nacional de cómo estamos con estas variables en nuestro país. Pero ¿cómo es que se relacionan estas experiencias adversas? ¿Cómo se asocian con el estrés?
Aquí voy a hacer un paréntesis para hablarles un poquito del estrés. El estrés tiene dos variantes, por así decirlo, muy generales. El estrés agudo, que es en un momento en el cual nos enfrentamos a una situación eh, la cual incrementa los niveles de cortisol, pero previo al incremento de los niveles de cortisol hay un incremento de los niveles de catecolaminas. Esto lo que hace que es epinefrina y norepinefrina, que nuestro cerebro mande señales para salir huyendo o para responder a esa situación. Pero ¿qué sucede cuando estamos con esa cascada biológica y con esa respuesta de forma crónica? Lo que les voy a explicar a continuación. Primeramente, el individuo lo que hace es incrementar los niveles de cortisol y catecolaminas, lo que hace que haya un aumento de los niveles de glucosa. Actualmente se pueden medir estos niveles de cortisol cuando un individuo está expuesto al estrés. Los niveles de cortisol los podemos medir en cabello, en orina, en saliva, dependiendo qué queremos contestar. Ahorita les voy a hablar un poquito más de estas muestras biológicas. Una vez que seguimos con el estímulo encendido del estrés, pues vamos a tener efectos primarios. Los efectos primarios se relacionan principalmente con estrés. Se ha visto que hay una alta producción de estrés. Posterior a esto, hay una fragmentación del DNA mitocondrial, lo que conlleva a pues disfunción celular y también a tener o a presentar cuadros inflamatorios crónicos. Y en este sentido, lo que se puede medir para poder ver estos cuadros inflamatorios crónicos asociados al estrés, pues son citocinas. Principalmente hay diversos estudios donde se ha medido proteína C reactiva y TNF-alfa. Y en donde, por ejemplo, algunos niños que viven en refugios de migrantes, se ha visto que tanto PCR como TNF-alfa aumentan los niveles de expresión de estas. Y uno de los biomarcadores que en los últimos años ha adquirido fuerza para poder evaluar este daño mitocondrial es el oxisoprostano. Por otra parte, también se ha visto que producto de estos cambios mitocondriales, pues generan acortamiento del telómero, lo que se asocia con este efecto que yo les comenté de disminuir 20 años la sobrevivencia, ¿no? Por otra parte, ¿cuál es el resultado de todo esto? Bueno, que el individuo va a presentar fallas sistémicas, se van a empezar a presentar incrementos en los niveles de presión arterial, problemas cardiovasculares, diabetes mellitus, alteración de neurodegeneración mental. Y en los niños principalmente se ha visto que hay cambios físicos y también alteraciones en el desarrollo cognitivo. Si se dan cuenta, cada una de estas etapas podemos medir marcadores biológicos y en algunos casos también podemos medir el desenlace. En el año 2022 empezamos a evaluar algunos cambios por la exposición a estrés en los niños, sobre todo en la calidad del sueño y alteraciones en el neurodesarrollo. Los niños en particular tienen una situación pues son muchísimo más vulnerables para muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí les muestro un diagrama de lo que se llama un sistema dinámico biopsicosocial, en donde en el centro se encuentra el individuo, en este caso el pequeño, y existen microsistemas que son los más cercanos a él, en donde lo principal o lo más cercano a un niño es la familia, pero también se ha visto que en este microsistema se encuentran los amigos, la religión, perdón, el sentido de pertenencia es muy importante. Cuando existen cambios en este microsistema de los niños, por ejemplo, que haya problemas psiquiátricos en algún familiar o la presencia de violencia dentro del hogar, esto hace que haya altos niveles de biomarcadores, por ejemplo, de cortisol. Por otra parte, cuando salimos al siguiente nivel, que es el caso del exosistema, el exosistema está integrado por factores más externos como la escuela, la comunidad, los medios masivos, por ejemplo, el uso de medios electrónicos.
se ha visto que esto genera cambios a lo largo de tiempo y que se asocia con altos niveles de citocinas o proteínas proinflamatorias. Por lo que les he comentado, nosotros nos dimos a la tarea de plantear un proyecto primeramente nacional para saber cómo estábamos los mexicanos con respecto a la adversidad, a las ACEs, conocer la prevalencia de estas y ver cuál era el impacto a la salud y finalmente tener una cohorte de niños para ver cómo estábamos en cuestiones de abuso, negligencia y proporcionar, pues al final generar datos, ¿verdad? Para poder tomar decisiones en la población. Aquí les pongo muy general los objetivos del estudio, pero claro, esto tuvo muchos objetivos y sigue teniendo varios objetivos. Entre ellos, el principal, pues determinar la prevalencia de las ACEs en adultos de 18 a 65 años, adultos mexicanos, y ver de qué forma estas adversidades o esta adversidad se asociaba con los principales diagnósticos de salud física y mental. Y en los niños, en esta cohorte de pequeños, además medimos biomarcadores biológicos en su mayoría no invasivos. Aquí quiero hacer otro paréntesis porque para poder plantear el proyecto a nivel nacional, tuvimos que buscar pues una entidad que nos apoyara con pues el muestreo, el visitar 2.400 hogares a nivel nacional de 28 estados del país, pues sí fue algo que definitivamente no podríamos realizar nosotros. Contratamos al Instituto Nacional de Salud Pública para que a través de la experiencia que ellos tienen con la encuesta del ENSANUD que hacen cada 5 años, pues nos apoyaran con esta logística. Se hizo de septiembre a diciembre del 2023 un estudio transversal, aleatorizado y descriptivo que tuviera representatividad nacional, tanto en localidades urbanas como en rurales. Participaron en total 1.448 adultos entre 18 y 65 años de edad. A estas personas se les aplicó una encuesta que consideraba factores sociodemográficos, diagnósticos previos de salud, tanto física como mental. Se les aplicaron varios cuestionarios que contemplaban situaciones de adversidad aprobados por la Organización Mundial de la Salud, pero también algunos otros trastornos psiquiátricos y también evaluamos lo que son las experiencias benevolentes. Ahorita les voy a hablar un poquito más de las experiencias benevolentes porque no todo es adversidad. Afortunadamente, el estudio arrojó pues también factores positivos que nos permiten seguir adelante de la mejor manera, ¿verdad? Por otra parte, de esta cohorte de 1.448 individuos, se tomó una submuestra o una cohorte más pequeña de 237 niños y sus cuidadores. En este caso, el principal cuidador era la madre, pero también si en el momento estaba la abuelita o alguien que se encargara del niño, pues se incluyó en el estudio. También evaluamos en esta cohorte de pequeños, se hizo una evaluación nutricional. Se incluyeron antecedentes pre y perinatales, evaluación del desarrollo en general, neurodesarrollo, y también se les aplicó una encuesta para ver adversidad. A diferencia de la encuesta de adultos, la encuesta de niños, la encuesta de adultos tiene 10 preguntas asociadas a adversidad, la de niños tiene 15. Me voy a dirigir un poco más a la encuesta de niños, a los resultados de niños, que es en lo que yo más me he involucrado. Las encuestas que se les aplicaron a los cuidadores para saber la condición de los niños, pues son encuestas que ya están validadas y probadas a nivel mundial y que previamente a iniciar el estudio, nosotros junto con el instituto hicimos un estudio piloto para poder validarlas y poder evaluarlas en nuestra población. Entonces, bueno, estas fueron las que fueron validadas en nuestro país previo al desarrollo del proyecto. Dentro de los biomarcadores biológicos que se midieron, se les tomaron muestras de cabello. El cabello es una muestra con características para mí muy particulares y para mí fue una gran sorpresa trabajar con cabello, porque el cabello tiene ciertas características que nos permiten que bioacumule algunas moléculas o sustancias, entre ellas los marcadores neuroendocrinos. El cabello
en promedio crece 1 centímetro por mes, entonces nosotros le tomamos 3 centímetros de cabello a cada uno de estos pequeños de dos puntos diferentes de su cabecita y además, este, pues es una muestra no invasiva que nos permite tener una fotografía de 3 meses previos de cómo están estos niños con respecto al eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es el sistema que se encarga de secretar cortisol. Por otra parte, les tomamos una muestra de plasma para poder medir citocinas. Les pedimos una muestra de orina para medir isoprostano y también al principio, bueno, teníamos la idea de tomar muestras de heces. Sí se tomaron de algunos estados de la República, pero la toma de la muestra complicó mucho el protocolo. Entonces, más o menos cuando iba como un 20% de la toma de las muestras, se decidió cambiar a tomar muestras de saliva y determinar la microbiota en esta matriz. Les voy a presentar algunos resultados de la encuesta nacional, nada más para que se queden con una probadita y los invito a que lean los artículos que ya han sido publicados al respecto. Con todo gusto yo se los puedo proporcionar a la doctora Peñuelas para que se los haga llegar. De lo que encontramos de la encuesta nacional en adultos, se observó que las experiencias adversas en estos adultos se reportó que por lo menos el 88% por lo menos había experimentado una experiencia adversa en su infancia. De las experiencias más prevalentes, se encontró que estaba negligencia física, negligencia emocional, ausencia o separación de los padres y violencia en el hogar fueron las más frecuentes. Cuando se evaluó las experiencias positivas o benevolentes, que son aquellos factores protectores asociados a una mejor calidad de vida en los individuos, tuvimos aquí la sorpresa muy grata en donde el 99% de las personas reportaron haber tenido por lo menos una experiencia positiva en su vida que lo marcó de forma efectiva. Por ejemplo, la más frecuente fue tener un cuidador con quien se sintiera seguro todo el tiempo. Sentirse cómodos consigo mismo fue la siguiente y disfrutar la escuela. Esta última de disfrutar la escuela también lo hemos visto en otros estudios en los que estamos realizando ahorita, en donde niños de edad preescolar manifiestan que la escuela y tener un amigo en la escuela es un factor muy positivo para ellos. Aquí les muestro una fotografía nada más de aquellos individuos que presentaron más de 4 adversidades, que es lo que se ha asociado principalmente con cambios en la salud. ¿Cuáles fueron las más prevalentes en nuestro país? Primeramente, aquellas que estaban asociadas con síndrome metabólico como hipertensión, obesidad y diabetes, seguida de otras enfermedades como el síndrome de intestino irritable, enfermedad de reflujo esofágico, dolor crónico fue una de las que también se presentó de forma muy prevalente. Con respecto a salud mental, existe una alta tasa de ansiedad generalizada, de depresión, de algunas otras alteraciones como déficit de atención, trastornos de estrés postraumático, entre otras. Así también se observó que el consumo de alcohol es una de las adicciones más frecuentes en nuestro país y relevantemente o interesantemente observamos una alta incidencia de trastornos de la conducta alimentaria, tanto anorexia nerviosa como bulimia nerviosa. Ahora me voy a enfocar en los resultados de los cuidadores y niñas de 3 a 5 años. Les voy a dar un poquito más de información de esto. Afortunadamente nos acaban de aceptar el artículo en el cual publicamos esta primera etapa de este estudio de los niños y sus cuidadores. ¿Y qué es lo que observamos? Los cuidadores en su mayoría son mujeres que tienen una edad, que acuden a la escuela secundaria, que tienen un nivel de estudios entre secundaria y preparatoria. La mayoría son casadas y dentro de las enfermedades más prevalentes, pues encontramos la depresión, la obesidad, ciertos porcentajes de ansiedad y migraña. Algunas de ellas trabajan, pero la mayoría se dedica al hogar
Y aquí un dato pues bastante interesante y preocupante, es que el 63% de estos hogares viven con menos de 6,000 pesos al mes. El 8,4% de estos cuidadores hablan una lengua indígena y de los que se muestrearon, la mayoría pertenecía al estrato rural. Con respecto a los datos de los niños, pues se tiene una edad promedio de 4 años. En su mayoría fueron mujeres, pero se trató que esto fuera equilibrado entre niños y niñas. La mayoría asiste al preescolar y dentro de las enfermedades más prevalentes, los cuidadores mencionaron que los niños estaban en su mayoría muy saludables. Sin embargo, se tuvieron algunos casos de hiperactividad y trastorno de atención, asma, rinitis, alergia y 2 casos de autismo por ahí. Con respecto a la adversidad, el 45% de estos pequeños, los cuidadores mencionaron que no tenían ninguna adversidad, el 26% una, el 2% dos y el 14% presentaron más de 3 adversidades. Otro dato con respecto al aspecto nutricional, encontramos que el 26,5% presenta cierto grado de sobrepeso y obesidad. Y con respecto a la prevalencia de ACEs, la principal que presentaron estos pequeños, pues fue negligencia emocional por parte del padre o cuidador, inseguridad alimentaria, que es una de las que se agregan a la encuesta de niños, y seguida de separación o divorcio de los padres y violencia doméstica. Dentro de la encuesta que se aplicó, también existe un apartado donde se evalúa el estilo de crianza y el 68% manifestó aplicar cualquier tipo de violencia física o psicológica para poder reprender o educar a su hijo eh, en el momento en que se presentara la situación, ¿no? El 26% manifestó que no ejerce violencia para poder corregir a estos pequeños. Además, se utilizó una escala clínica ya validada para poder evaluar capacidades y dificultades de la infancia. A los encuestadores se les dieron ciertas herramientas para poder evaluar ciertas alteraciones en el neurodesarrollo de estos pequeños. Y encontramos en un nivel alto y muy alto las siguientes situaciones. Por ejemplo, en síntomas emocionales, la ansiedad se presentó en un alto porcentaje, problemas para socializar también y así también como problemas de conducta. En el caso de déficit de atención e hiperactividad, pues se observó más o menos en el 17% de los niños, pero en el caso de aspectos prosociales para poder socializar, pues se mostró más o menos en el 41-42% de estos pequeños. Recordemos que estos niños a la hora del muestreo fueron pequeños que durante el primero y segundo año de vida estuvieron en casa por la pandemia. Entonces, es un aspecto que hemos estado observando también en los CENDIs, donde estamos trabajando ahorita, en donde estamos buscando estrategias para poder subsanar esta situación. Les voy a presentar los resultados que se tuvieron con los biomarcadores neuroendocrinos en cabello de estos niños y niñas. ¿Y qué encontramos? Bueno, en el 100% de las muestras se detectó cortisol y cortisona, pero no dihidroepiandrosterona. Esta DHEA se encontró solo en el 60% de las muestras. Aquellos niños que no presentaban adversidad, encontramos niveles tanto en niños como en niñas, y las niñas mostraron un mayor nivel y significativo con respecto a los niños cuando medimos cortisol y cortisona. Y en el caso de los niños, se presentó un mayor nivel de DHA en esta muestra. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo que podemos concluir es que en el caso de las experiencias adversas autorreportadas para los niños, existe cierto sesgo de información, que de por sí el utilizar encuestas ya tiene un sesgo de información
por pues lo sensible que es el tema. Cuando vimos cuál era el efecto de las ACEs, perdón, en cuanto a los síntomas que se evaluaron en la salud mental de estos pequeños, se observó que el puntaje total de ACEs, que quiere decir que a mayor de 1, 2, 3, como fuimos sumando las ACEs, se fue aumentando el riesgo de que los niños presentaran síntomas emocionales, problemas para socializar y a mayor edad en los niños, además se observaba problemas de hiperactividad y problemas de conducta. Este, Eso fue lo que observamos principalmente. La condición de bienestar no tuvo ningún efecto, ni también tampoco el estrato de urbanidad. Una disculpa por esta tabla, está muy cargada y también por el idioma que está en inglés, pero no me dio tiempo, la verdad, de traducirla y hacerla un poquito más didáctica, pero les voy a resumir la información. ¿Qué fue lo que encontramos cuando asociamos la presencia de cortisol, cortisona y de dihidroepiandrosterona con el número de ACEs? Encontramos que aquellos niños que presentan dos ACEs tienen mayor nivel de cortisol y cortisona. Además, esto todavía se vuelve más significativo en las niñas con respecto a los niños y la edad es un factor determinante en el caso de DHEA en los niños. Así también encontramos que en los niños el estrato de urbanidad se presentó un mayor nivel de DHEA. Y en el caso de tipo de adversidad que encontramos, bueno, solo encontramos que en el caso de padres que presenten alguna adicción a drogas o al alcohol, hay un mayor nivel de cortisol y cortisona, y también el que los niños experimenten la muerte, la separación o el alejamiento de alguno de los padres es significativo para la secreción de cortisol. Hasta aquí, ¿qué es lo que nosotros hemos observado? Y regreso a este diagrama o sistema dinámico biopsicosocial. Nuestros niños están experimentando que vivir con un familiar que tenga alguna adicción al alcohol o a drogas o la muerte o la ausencia de alguno de los padres presentan un mayor nivel de marcadores asociados con el eje hipotálamo hipófisis adrenal, mayor nivel de cortisol y cortisona en las niñas y mayor nivel de dihidroepiandrosterona en los niños. Además, esto se observa muy marcado en cuanto a las diferencias de estrato. El estrato rural se observa un mayor nivel de DHDA en los niños. A manera de conclusión, ya nada más para retomar la información que les he presentado, en esta cohorte de niños observamos que el 40.8 de esta población han enfrentado por lo menos una adversidad. Son niños, recuerden, entre 3 y 5 años de edad. El 59% de estos pequeños pues manifestó además sus cuidadores tener una adversidad y el 1.2% ha experimentado 4 o más. La adversidad con mayor prevalencia fue negligencia emocional, seguida de seguridad alimentaria, ausencia de los padres separados y violencia intrafamiliar. Los niños que presentaron 3 o más ACEs no mostraron problemas de salud al momento de aplicar la encuesta, esto autopercibido por los padres, pero también observamos que una puntuación total de adversidad tiene un peso significativo en problemas emocionales y problemas de conducta en estos pequeños. Y nada más para finalizar, aquí les presento el equipo, el pequeño equipo, los cuales estamos en la línea de investigación de adversidad, el grupo de investigación de crecimiento y desarrollo infantil, que somos aproximadamente como 30 personas o un poco más. Este es el núcleo que ha estado trabajando en el proyecto de adversidad en la infancia. Por mi parte es todo y no sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud al respecto. Gracias, doctora.
Muchas gracias, doctora, por su presentación. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? También quienes nos acompañan vía Zoom pueden levantar la mano, por favor. Hola doctora, buenos días. No sé si me escucha. Sí, sí, sí escucho. Yo tenía una duda sobre cómo cree que pudo haber impactado el hecho de que estas encuestas se hayan hecho en zonas rurales más que urbanas, el hecho de que no hayan podido relacionar la presencia de un mayor número de ACE, como menciona usted, con enfermedades o trastornos de salud. Es decir, que el hecho de que sea en zona rural sea más propenso, o bueno, sea más probable que no esté diagnosticado, no que no se Ujú. presente esa enfermedad. Sí, bueno, eso es creo que un sesgo que tenemos en la forma en cómo se midió esto. Fue más preguntarle al cuidador, ¿alguna vez le han diagnosticado a ABC una serie como de 30 padecimientos diferentes? Este es una de los sesgos que tenemos para el tipo de herramienta que se utilizó. Sí. Pero ¿cuál fue la segunda parte de tu pregunta, perdón? Y nada más si a lo mejor piensan en algún futuro, pues tratar de que sea de manera como más equitativa la cantidad de encuestas que se realizan en zona rural y de zona urbana. O sea, completarlo a lo mejor con más encuestas en zona urbana Sí, o no. sí, definitivamente esta parte se debió de haber equilibrado más. Gracias. Sí. Gracias, Luisa. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría hacer una pregunta. Sí, doctora, adelante. Hola, mucho gusto. La verdad es que muy interesante el tema y el hecho de que estén trabajando a ese nivel. Cuando escuchaba hablar de estrés, sí, recordé que en años recientes el estrés se ha clasificado como subestrés, estrés y disestrés, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Que hay algún tipo de estrés que a nivel fisiológico se considera benéfico y Ujú. permite las adaptaciones propias del organismo. Y las otras dos partes, una se asocian a una respuesta, una pobre respuesta que condiciona a un problema patológico o una sobre respuesta que provoca también problemas patológicos. O sea, qué parámetro toman ustedes para decir el estrés que yo mido a través de biomarcadores o el estrés que yo percibo, sobre todo de hechos tan lejanos o pasados, sí, es un estrés, vamos a decir lo que cae en el disestrés o en el subestrés, ¿verdad? Sí. Gracias, doctor, por su comentario y su pregunta. Sí, definitivamente le hemos puesto etiquetas al estrés como algo negativo y realmente es una respuesta fisiológica que tenemos. Aquí la situación es cuando vivimos con una carga alostática crónica del estrés, ¿verdad? Y que no sabemos, pues, regularlo, autorregularlo. Em, con respecto a la medición, hay diferentes formas. ¿Cómo sé que el estrés que estoy viviendo ahorita es producto de un estrés crónico o de un estrés agudo? Existen diferentes muestras biológicas en donde podemos medir el estrés. En el caso del cabello, nos permite medir un estrés crónico porque lo acumula. Si queremos saber si una persona en este momento tiene altos niveles de estrés, lo que podemos hacer es tomar una muestra de saliva o una muestra de sangre y hacer una curva a lo largo del día, porque también el estrés tiene picos, no es constante. Entonces, lo que se ha recomendado es medir, por ejemplo, a las 8 de la mañana y cada 4 horas hacer una curva de estrés. Es como debería de medirse de alguna manera si queremos saber en este punto cómo estamos en situación de estrés. Y sí, efectivamente, en los individuos que nosotros analizamos son niños de 3 a 5 años de edad.
El procesamiento que se tiene del estrés es diferente. Em, Como pudimos observar, es diferente incluso hasta en los niños y en las niñas. O sea, en las niñas, aquí hay una carga biológica considerable asociada a las hormonas, pero también hay diferentes aspectos que se tienen que considerar. Uno es el aspecto social. Existen diferentes expectativas y presiones sociales entre los niños y las niñas. Y esto ya está bien documentado. En nuestro país existen estas diferencias muy marcadas. Entonces, si le sumamos la parte biológica y esta cuestión sociocultural que tenemos en nuestro país, marcan una gran diferencia de cómo respondemos o cómo responden, en este caso en el estudio, las niñas con respecto a los niños. Gracias. Gracias, doctor. Adelante, Carla. Hola, doctora, buenos días. Yo tengo una duda referente a, mencionaba que le interesaba analizar cómo estaba el perfil de microbiota entre los niños, incluso abordando los diferentes estratos sociales. Mi pregunta es cómo piensan abordar este tipo de resultados, puesto que también la microbiota puede influir en las mismas citocinas que se pueden medir en el cuerpo, porque ese es otro de los parámetros que tienen pensado evaluar, ¿no? Y algo de lo que mencionaba mi compañera hace rato también, de que pues este factor por sí solo también es muy diferente entre personas que tienen un estatus socioeconómico, sociocultural más alto con respecto a los que están en zonas pues rurales, ¿no? ¿Cómo piensan abordar esta parte? Sí, ¿Lo bueno, aquí tienen planeado? ujú, gracias por la pregunta. La parte de la microbiota también se ha asociado mucho con alteraciones del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Principalmente se ha asociado mucho en adultos con depresión, sobre todo. Em, en el caso de la parte rural y urbana, fíjate que difiere un poquito de que el urbano tenga más deficiencias económicas con respecto, al revés, perdón, el rural tenga más deficiencias económicas con respecto al urbano. La alimentación, por ejemplo, en países, perdón, en estados del sur y sureste del país, la alimentación es más rica en algunos nutrientes que fortalecen la flora intestinal, a diferencia del urbano, que la dieta, por ahí hay un investigador en la UNAM que está evaluando la dieta, ya tiene muchos años haciendo, tiene una corte longitudinal, en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México la dieta actualmente ha cambiado muchísimo. Y aquí voy a usar un término muy fuerte, por así decirlo. No por estar en el rural vamos a tener una mejor alimentación que por estar en el urbano. Eso ya lo hemos evaluado y lo hemos visto. Ese es un hecho. El otro, la dieta entre estados de la República del Norte y del Sur es muy diferente y es una de las preguntas que vamos a ver si podemos contestar con este estudio. Y lo que vamos a hacer es que a la hora de hacer el análisis estadístico, pues ver si existe una asociación entre la presencia de estas citocinas proinflamatorias y si hay alguna variación en cuanto a la presencia de algunos microorganismos de la microbiota oral o intestinal. Muchas gracias. 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 ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí. Sí, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Buenos días. Fabiola? Hola, bien, gracias. ¿Quién es? Excelente. La doctora Beatriz Silva. Ah, Buenos días, es- doctora. ¿Cómo estás? este, excelente el trabajo, pero por ejemplo, cuando van a medir interleucinas, ¿en qué momento van a medirlas? Hay estudios en donde, por ejemplo, el cambio de interleucinas es terrible, ¿no? O sea, hay un estudio muy interesante en donde lo hacen con paracaidistas. Entonces empiezan a tomar muestras de sangre desde que van en el avión, desde que se van a lanzar, desde que están en el aire. Y la verdad,
los cambios en las concentraciones de interleucinas son garrafales. Entonces, también depende mucho de la condición de estrés en que se va a tomar la muestra, como para tener un parámetro. Entonces, por ejemplo, en estos individuos, ¿en qué momento se va a tomar? Bueno, se tomó la muestra para valorar las interleucinas. Sí, desafortunadamente uno de las desventajas del tipo de estudio fue un diseño transversal, doctora. Em, Le voy a platicar un poquito cómo fue el muestreo. Eh, el muestreo se organizaron brigadas. Cada brigada estaba integrada por 10 personas. Entre esas 10 personas, pues había una enfermera, una psicóloga, por lo sensible de los temas. Em, Había personas, pues, de diversas formación para poder apoyar en la toma de muestras. Cada una de estas brigadas tuvo a cargo una zona, una región del país. Entonces, le mentiría si le dijera que todos fueron al mismo tiempo, no. La verdad es que se tomaron las muestras conforme fueron llegando a los sitios en donde se iban monitoreando a estos pequeños. Definitivamente concuerdo en que va a haber variación. Ahorita estamos analizando esos datos, ya tenemos los resultados de las interleucinas. Em, yo creo que desde que elegimos un diseño de tipo transversal ya tenemos pues desventajas, ¿verdad? Porque solo tenemos una fotografía en ese punto del tiempo. Son de las limitaciones que tienen este tipo de estudios. Pues sí, realmente. Bueno, pues muchas gracias y Gracias. felicidades. Hasta luego. Saludos. Bye. ¿Y alguna otra pregunta para la doctora? No tenemos más preguntas, doctora. Agradecemos su presentación. Muchas gracias por este tema tan interesante. Les estaríamos enviando por allí, en su caso, la constancia de la plática vía correo electrónico y una encuesta de satisfacción del ponente. Agradecemos también a los asistentes de manera presencial y virtual, quienes también pueden llenar, por favor, su encuesta de satisfacción. Muchas gracias, doctora. Buen día a todos. Gracias a ustedes. Bye. Muchas gracias. Voy a terminar entonces la reunión y yo quedo atenta a cualquier duda o comentario adicional, doctor. Gracias, doctor Guzmán, también. Muchas gracias que nos acompañan en Williams. Ingeniero, podemos terminar la reunión. Gracias.